Muy bien, vamos a leer nuestro pasaje de esta mañana. El título de este bosquejo es Alegoría de la libertad en Cristo. Retomamos Gálatas, así que vamos a ver el capítulo 4, versículos 21 al 31. Alegoría de la libertad en Cristo. Gálatas 4, 21 al 31. Dice así: Díganme los que desean estar bajo la ley, ¿no oyen a la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre, porque escrito está: regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, infinitas gracias por tu bondad y tu misericordia, y porque nos muestras a lo largo de esta carta, Señor, que ya no somos esclavos, que ya no estamos bajo servidumbre, sino que somos hijos y que somos herederos, si es que verdaderamente hemos creído en ti, si es que verdaderamente somos conocidos por ti. Ayúdanos a entender este pasaje correctamente y también, Señor, a tener un precedente de lo que es la interpretación correcta de tu palabra, porque muchas veces podemos alegorizar y podemos equivocarnos en las interpretaciones. Pero gracias que el mismo Pablo tomó este ejemplo y este pasaje para darnos una correcta alegoría de lo que implica el Antiguo Testamento con el Nuevo Pacto. Te damos gracias y te pedimos abras nuestro corazón y nuestros sentidos para escuchar tu mensaje en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, tengo una introducción precisamente para ver lo que es una alegoría. ¿Habían escuchado antes este término? Alegoría. ¿A qué se refiere una alegoría? Bueno, dice aquí que es un método de interpretación que considera que un texto, especialmente un texto religioso, posee varios niveles de significado. Muchos de aquí han leído el libro El progreso del peregrino. ¿Lo recuerdan? ¿Es una alegoría? Sí, es una alegoría extendidísima, porque es todo un libro, ¿verdad? Y cada que este hombre que se llama, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan? Cristiano, ¿verdad? Pero no Ronaldo, sino Cristiano a secas, ¿verdad? Se empieza a encontrar con personajes, uno de ellos evangelista, otro de ellos el que dudaba, y así se empieza a encontrar varios personajes que todos estos ilustran situaciones y por supuesto tiene un mensaje espiritual. Esta obra está creada para que nos identifiquemos con este hombre llamado Cristiano y veamos todas las luchas que enfrenta en su camino. Pero también existen las alegorías que uno puede, de su propio entendimiento, querer forzar para que signifiquen algo. Y les voy a dar un ejemplo, y esto lo tomé de la página Coalición por el Evangelio. El pastor Rafael Riveros escribió este artículo y menciona así que algunos definen la alegoría como una metáfora extendida.
Esto es que no solo dices, esto es como esto, sino que toda tu historia tiene un significado más allá de lo que se ve en la superficie. Y hay una alegoría muy antigua. Creo que todos conocemos la historia del buen samaritano. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que iba un hombre por el camino y de repente unos asaltantes llegaron y le quitaron todo lo que tenía y lo dejaron medio muerto, dice la escritura, ¿no? Entonces pasa por ahí un sacerdote y un levita y pues se hacen a un lado y se siguen de largo, ¿no? Hasta que pasa un samaritano, quizá la persona más inesperada que pasara y que ayudara a este hombre. Bueno, conocemos la historia y quizá podemos entender a qué se está refiriendo Jesús, porque después de contar esa historia, también le pregunta, tiene una interacción con una persona y le dice, ¿quién crees que fue el prójimo? Y él le termina diciendo, pues el que lo ayudó, el que tuvo misericordia. Y Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. Si nosotros intentáramos sacar un significado espiritual de esta historia, lo más probable es que nos equivoquemos, porque creo que no hay un significado más allá de lo que Jesús está diciendo. Ten misericordia del que te rodea. Oye, pero yo solo iba pasando, no conozco a esa persona. Pues si necesita, ten misericordia. Y si lo conoces, pues ten misericordia. Y de tus vecinos, ten misericordia. De tus enemigos, ten misericordia. El punto ahí es tener misericordia de cualquier persona, sin importar quién. Y ahí Jesús mismo toma a propósito el samaritano que no se llevaba con el judío, y los demás, dice, los mismos judíos no se ayudaron entre sí, aun siendo levitas y sacerdotes, y este samaritano que pues no tenía muy buena doctrina, que digamos, fue el que le terminó ayudando. Ya hasta ahí podríamos dejar en paz esa historia, no forzar nada más. ¿Qué representa el samaritano? ¿Qué representa el levita? ¿Qué representa los ladrones? Seguro el Señor nos quiere dar un mensaje más. Creo que ahí lo podríamos dejar, pero los que alegorizan los textos normalmente forzan esas situaciones y sacan algo, ¿verdad? Fíjense esta alegoría hecha cerca del año 350 después de nuestra era. Dice así, con respecto a esta historia del buen samaritano, dice, la víctima representa en un sentido espiritual a Adán. La víctima representa a Adán. Jerusalén es la Jerusalén celestial, porque él iba camino a Jerusalén. Jericó es la luna. No, qué óvole, ¿no? ¿Por qué? Porque le quedaba a un costado, iba pasando por ahí, bueno, ¿no? Los ladrones son el diablo y sus ángeles caídos. El despojo del hombre es su pérdida de inmortalidad, y el vendar sus heridas es la restricción del pecado, y el lugar donde se alojó al herido es la iglesia. ¿Qué les parece esa alegoría? Nos podríamos quedar pensando muchas cosas, ¿no? De, oh, sí es cierto, pues Adán también fue atacado, también fue despojado y fue herido y bueno, pues terminó en la iglesia. ¿Cuál iglesia? ¿No? Está muy extraña. O sea, nosotros podemos leer la historia y entender, pues ya en nuestro propio entendimiento, pues yo creo que el Señor nos quiso dar a entender esto. Lo más sorprendente es que les voy a decir quién fue el autor de esta alegoría. Agustín de Hipona, considerado el mayor teólogo, después de los apóstoles, de toda la historia moderna, porque él influyó sobre Martín Lutero, sobre Juan Calvino y sobre muchos otros autores, y realmente su doctrina vino a hacer lo que hoy conocemos como el cristianismo reformado, que también se separó del catolicismo. Y decimos, por eso no es a veces tan bueno quedarnos con un autor y decir lo que ese autor diga es palabra de Dios, ¿verdad? Porque vemos estos casos en donde él claramente se está equivocando. Él está haciendo una alegoría, está buscando cosas más espirituales donde no las hay. Pablo, como se mencionará más adelante, él mismo retrata esta alegoría, y también si por nosotros fuera, creo que jamás habríamos imaginado que cuando se da la historia de Abraham
y su esposa Sara y después la esclava Agar, diríamos, sí, Agar es el monte Sinaí. Creo que jamás habríamos llegado nosotros a esa conclusión, ¿no? Y Sara, no, pues Sara es la de la promesa, aunque ahí decimos, pues sí, a ella se le dio la promesa que iba a tener un hijo, quien sería la promesa. Entonces también podríamos decirle a Pablo, Pablo, ¿qué estás haciendo, no? Estás sacando agua donde no la hay. Y puedes sacar otra cosa que no sea agua, ¿no? Petróleo, algo así. Cuando buscamos más allá de donde están las cosas, es donde nos podemos equivocar. Pero yo doy gracias al Señor porque aquí Pablo está haciendo un ejemplo de lo que sí puede ser una alegoría, en donde hay historias que se nos han dado y que tienen un significado más allá de lo que podemos ver. Aquí también nos podemos, hace tiempo recuerdo que lo vimos, lo que eran los tipos. ¿Se acuerdan de los tipos? Cuando vimos Hebreos, vimos varios tipos de Cristo. Es decir, Cristo como sumo sacerdote. Entonces, Aarón es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque simboliza la función que Cristo iba a realizar. Obviamente limitada y para que le entendiéramos, ¿verdad? Melquisedec, todos se acuerdan de Melquisedec, eso espero, ¿verdad? Si no, vamos a tener que volver a ver Hebreos el próximo año. Si nos acordamos de Melquisedec, ese es un tipo de Cristo también, porque no tenía genealogía, no tenía padre ni madre, era rey de paz, rey de justicia y además era sacerdote de Dios sin la genealogía de Leví, sino de otra genealogía, ¿verdad? Decimos, representa lo que es Cristo. Y ahí se puede juntar un poco lo que es el tipo y lo que es la alegoría, buscando un sentido espiritual de una enseñanza. Así que concluyo esta cita del hermano que puso este artículo. Dijo, es peligrosísimo si andamos por ahí interpretando la Biblia de manera alegórica, cuando tenemos textos literales. El peligro de esto abre la puerta a toda clase de errores doctrinales y de interpretación, pues se pierde de vista lo que realmente dice el texto. Y también yo podría decir lo opuesto, cuando es claramente una alegoría y nosotros lo tomamos como literal. Ahí es donde está realmente el verdadero conflicto del libro de Apocalipsis. ¿Quién tiene la razón en la interpretación de Apocalipsis? ¿Los que lo toman en un sentido literal o en un sentido alegórico? Por eso es que tenemos también tantas dudas de qué será, cómo vendrá la bestia y el falso profeta y el anticristo y el dragón y la mujer y las estrellas y caerán las estrellas del cielo a la tierra. Híjole, si nos cae Betelgeuse, pues nada más con que se acerque un poquitito más, pues desaparecemos. Así que, ¿cómo interpretar esos pasajes de la Escritura? Y bueno, ahí está el verdadero reto, ¿verdad? Ahora vamos a iniciar con el punto 1 de este bosquejo, que abarca de los versículos 21 al 26, y le titulamos así: los hijos de la ley son esclavos. Los hijos de la ley son esclavos. Pablo usa esta historia, la historia de Abraham, para darnos a entender la libertad que tenemos en Cristo. Por cómo está escribiendo, él se ve que todavía tiene ese tono de asombro. ¿Recuerdan alguna vez que mencionamos que él se había quedado perplejo, sin respuesta, sin palabras ante lo que los gálatas y los judaizantes estaban haciendo? Así que él les pregunta en el versículo 21, díganme, los que desean estar bajo la ley, ¿no oyen a la ley? Y ya lo hemos visto, lo que la ley busca o pretende, o el objetivo de la ley en los hombres es mostrar su condición. Ajá, ¿qué más? Por acá escuché. Condenarlos, ¿sí? Acusarlos. Ese es el objetivo. ¿Quién de aquí quiere estar bajo la ley? No, ¿verdad? Nadie. Muchas veces nos pasa, ya lo dije creo que una vez, ¿no? Incluso hasta en un juego de mesa, en cualquier cosa, tendemos a querer poner reglas.
y ponemos las reglas y de repente el otro nos empieza a ganar. Decimos, yo quería poner esa regla para que el otro no me ganara y yo tener ventaja, pero ahora me está ganando, ¿no? No, ¿sabes qué? Mejor esa regla ya no, mejor otra. O sea, nos gusta estar bajo la ley cuando la ley nos beneficia, pero cuando no nos beneficia, no queremos estar bajo la ley. Qué impresionante es que estos hombres quieran estar bajo la ley otra vez, cuando la ley para nada les beneficia. Es totalmente ilógico. Así que con esta historia que va a tomar Pablo a continuación, habla acerca de Abraham, quien es el padre de la fe y quien en su momento le permitió vivir esta situación como ejemplo y enseñanza para todos nosotros. Dice versículos 22 y 23, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. Aquí Pablo nos quiere dar a entender el significado espiritual de esta historia y creo que no está alejado de la realidad y tiene bastante sentido, quizá un sentido que no podríamos ver a simple vista, o tal vez sí, a lo mejor alguien de aquí decía, sí, yo ya había notado eso, ¿verdad? Vamos a ver, Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó y le dijo, ven y te voy a hacer una gran nación de ti. Te voy a dar una tierra, te voy a dar un pueblo, o sea, hijos, y te voy a dar una bendición que alcanzará para todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Bueno, él llega a la tierra y le dice, esta es, todo lo que pise tu planta del pie va a ser para ti. Y la promesa, bueno, él también ratifica su pacto, recuerden cuando hizo sacrificar los animales y el torbellino de fuego pasó por en medio de ellos y él ratificó el pacto con Abraham. Y podemos decir, bueno, todo está bien, qué bueno, gracias a Dios, pero ¿y el pueblo? ¿Y los hijos? ¿A qué se estará queriendo referir Dios a que me iba a dar hijos? Porque ya habían pasado 10 años y nada de nada. Y él ya tenía 85, 86, y su esposa, pues era más o menos, Sara era más o menos 10 años menor que él. De 75 hasta donde yo sepa, ninguna mujer ha quedado embarazada, salvo pues las cosas espectaculares que luego salgan ahí en YouTube, ¿verdad? Y cosas. Mujer de 83 años, bueno, no lo sé, ¿verdad? Yo no he sabido, si ustedes saben, pues ahí me comentan y vemos, ¿no? Pero hasta ahí podríamos decir, pues se acabó la esperanza. Que Dios le diga, de ti y de tu esposa saldrá un hijo y ese hijo pues se hará una gran nación. Yo creo que Abraham y Sara dijeron, pues yo creo que Dios nos está diciendo que hagamos otra cosa, ¿no? O sea, pues échale ganas o a ver qué hacemos o a ver dónde lo conseguimos. Pero pues si él prometió un hijo, debe haber un hijo aquí. Y yo no escucho bebés llorando, ni mucho menos, ¿no? Ya sé, tal vez el Señor nos está queriendo decir que recurramos a las costumbres de los hombres. ¿Qué se acostumbra a hacer? Bueno, que si hay un patriarca y hay una hacienda y tu esposa no te da hijos, pues toma otra y que te dé hijos. Bueno, pero no hay otra. Bueno, pues una esclava, tómala y que te dé hijos y que la esposa sea quien lo reciba y entonces va a ser como si fuera de ella. Y creo que fue pues de los primeros casos de los vientres sustitutos que hoy pues es una práctica también ya hasta legalizada, ¿verdad? Entonces, según las costumbres de los hombres, según la carne, como está diciendo este texto, el hijo de la sierva nació según la carne. Y ahí para la carne podríamos también hacer énfasis en lo que se ha venido hablando de Gálatas, de lo que es el esfuerzo humano, las obras, que queremos agradar a Dios o queremos hacer la obra de Dios según nuestras propias fuerzas, según nuestras propias obras, según la carne. Aquí entonces Abraham está quedándose, por decirlo así, sin esperanza, perdiendo la esperanza. Y vamos a leer un texto en Génesis para ver la historia.
de los mismos protagonistas. Dice ahí Génesis 16, 1 al 3. Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva. Quizá por medio de ella yo tenga hijos. Pero ella no tenía la seguridad, ella solo estaba descifrando, ¿verdad? Quizás lo que Dios me quiere decir es, pues, que hagas la costumbre de los hombres. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. ¿Dónde hemos visto eso antes, verdad? Cuando Adán escuchó la voz de su mujer y comieron del árbol del fruto prohibido. Bueno, versículo 3. Después de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar la egipcia y se la dio a su marido Abraham por mujer. Si nosotros vemos la realidad de la costumbre antigua, podríamos decir, bueno, pues así eran las cosas y tenían que hacerlo así. Así que el Señor, 10 años después, y no le ha dado un hijo, bueno, tal vez el Señor ya se olvidó de su promesa. ¿No te ha pasado así, amado hermano? Que el Señor hace promesas o ves promesas en la palabra de Dios que son para ti, que son para los creyentes, y de repente pasa el tiempo y no llegan, y no llegan, y no llegan, y piensas tú que nunca llegarán. Dices, bueno, entonces hay que hacer justicia por propia mano, ¿verdad? Hay que tomar el destino en nuestras manos y hacer que las cosas sucedan. Tal vez Dios nos está diciendo, pues ahí está, ¿verdad? Hazlo tú. ¿Qué todo lo tengo que hacer yo? Bueno, sí es cierto, Señor. Entonces voy y decido por mi cuenta. ¿Y no te ha pasado que en cuanto haces eso, de repente la promesa de Dios llega y dices, ups, ¿qué hice? Lo arruiné. Me anticipé. ¿Qué me costaba esperar otros 10 años más? Bueno, pero es que eso sí cuesta. Seamos realistas. Nos desesperamos. No tenemos en nuestro calendario bien marcado cuándo se cumplirán las promesas de Dios. Así que tendemos a desesperarnos y a tomar las cosas en nuestras propias manos. Y normalmente nos equivocamos. Esto es lo que le pasó a Abraham y a Sara, pero Dios permitió que así fuera, quizás para sacar esta enseñanza que tenemos hoy. Estos dos conceptos de los dos hijos son claramente opuestos: la carne y la promesa. La carne, que representa la esclavitud al pecado y la muerte, y la promesa, que representa la libertad por medio de la gracia de Dios. Y ahora sí, en el versículo 24, Pablo toma de lleno esta historia y dice, esto contiene una alegoría. Esto es una historia espiritual, un significado espiritual más allá de lo que se ve. Pues estas mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Y bueno, hasta ahí le vamos a dejar en el 24. Con esta primera historia de Agar, Pablo ahora les está diciendo que esta mujer se adapta a las leyes naturales del mundo, a las leyes establecidas por los hombres, y nadie tendría ningún problema si el hijo de Agar hubiera sido el verdadero heredero de Abraham. Y bueno, hasta el día de hoy está el conflicto entre, pues, los musulmanes y los judíos, ¿verdad? Porque ambos reclaman que Abraham es su padre y tienen toda la razón. Incluso ellos dicen, Ismael es el primogénito. ¿Qué tienes que decir ante eso? Y si vamos a las leyes y a las costumbres de los hombres, decimos, pues sí es cierto, ¿verdad? Dice una máxima del derecho mexicano y del derecho romano, primero en tiempo, primero en derecho. Como las filas de cualquier lugar, ¿no? El que llegó primero,
pasa primero. Qué molesto es que llegas a una fila y pasan al de atrás de ti. Oye, pero estoy aquí formado. ¿Por qué? No se vale. Acá podríamos decir, con todos los argumentos, de acuerdo a la ley terrenal, se puede reclamar, es que Ismael era el verdadero heredero de Dios y donde debía recaer la promesa, pero tenemos que decir, Dios jamás les hizo esa promesa. Dios dijo que un hijo de Sara iba a ser el heredero de la promesa. Por más que fuera hijo de Abraham, no era hijo de Sara. Y en Sara estaba la promesa. Continuemos la lectura, versículo 25. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pablo está sacando entonces el principio espiritual y dice que esta unión se dio por medio del esfuerzo de la carne, por medio de las leyes de los hombres, las reglas del juego impuestas por los hombres. Si Dios nos ha puesto la regla, sean santos, ¿han leído alguna vez Mateo 5:48? Mateo 5:48 dice, sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué decimos con eso? ¿Quién de aquí es perfecto? Levante la mano. Después Pablo en un pasaje dice, los que somos perfectos, y decimos, uy, Pablo, ¿tú y quién más, no? Y además, Pablo, eso no te lo crees ni tú, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Bueno, tenemos que decir también qué implica la palabra perfecto. Es más bien la palabra completo, la palabra maduro, que ya no le hace falta nada. Bueno, en ese sentido está bien, Pablo. Pero en el de perfecto, que es todo lo bueno que puede ser y no hay nada malo en ti, pues ahí sí no te la compramos, ¿verdad? Pero esto lo está diciendo el Señor Jesucristo, sean perfectos, y ahí lo está comparando, la comparación no hay margen de error, sean perfectos como el Señor Dios es perfecto. Si a esas vamos a decirle, Señor, no puedo ser perfecto. ¿Quieres que sea un buen ciudadano? Tal vez para eso sí me alcanza. ¿Quieres que sea un buen vecino? Tal vez a eso sí me alcanza. Un buen padre, híjole, ya fracasamos, ¿no? Un buen hijo, no, pues ni nada, ¿no? Ni con ayuda. Un buen esposo, ya párale, Señor, ya, por favor, ¿no? Pero perfecto, perfecto, no. Así que, como dice ese dicho, ¿verdad? Debo, no niego. Pago, no tengo. Y lo que tengo, te doy. ¿Qué quieres que te dé, Señor? ¿Una ofrenda el día domingo? Pues ahí va. ¿Quieres que asista a la iglesia? Pues ahí está. ¿Quieres que lea la Biblia? Pues lo voy a hacer. Pero perfecto, perfecto, no puedo. Y para nosotros podríamos conformarnos con eso. A ver, no sean exagerados. No se trata de ser santo como Dios es santo. Pero yo, por más que leo ese pasaje, dice lo mismo. No se trata de ser perfecto como Dios es perfecto. Pues, ¿cómo interpretamos eso entonces? Por más que le busquemos, si vamos a la Escritura, estamos entonces sometidos a una condenación porque no alcanzamos los estándares de Dios. No los alcanzamos. Y entonces aquí es donde está esa alegoría. Cuando nosotros intentamos agradar a Dios con lo que a nosotros nos parece correcto, es cuando estamos haciendo todo en la carne. Y lo que se hace según la carne no puede agradar a Dios según Romanos 8. Por eso dice aquí que Agar es como el monte Sinaí. En el monte Sinaí, ¿qué sucedió? Bueno, que Dios les dio los 10 mandamientos. Hizo el pacto de la ley con su pueblo. Y también aún ahí les dijo, si ustedes guardan todos mis mandamientos, el que ponga en práctica todos los mandamientos vivirá por ellos. Después tiene que decirnos en otro pasaje, el justo por la fe vivirá, porque si es por obras, no hay ningún justo. No se puede.
Así que si queremos nosotros someternos a la ley, ya lo hemos dicho, tendríamos que someternos perfectamente a toda la ley y por todo el tiempo de nuestras vidas, lo cual pues es un suicidio, es un suicidio. Este ejemplo lo pone Pablo y también lo vuelca para ver al mismo pueblo de Israel. Dice, este pueblo de Israel, aunque ya no están en el Sinaí, están en Jerusalén, pero siguen siendo hijos del Sinaí, porque ellos siguen siendo esclavos de la ley. Incluso la ceremonia que hacen los judíos, algunos de ustedes la conocen, se llama el Bar Mitzvah. Significa hijos de la ley. Básicamente ellos se ponen solitos la soga al cuello. Sí, yo soy hijo de la ley. Hice mi Bar Mitzvah. Cuando un niño pasa de la infancia a la adultez, a los 13 años. Sí, sí, ahí la adolescencia no existe, ¿verdad? Van a ser un hombre y tienen que dedicarse ya a un oficio y a madurar pronto. Ellos se consideran entonces hijos de la ley, hijos del mandamiento. Y nosotros no podremos considerarnos hijos del mandamiento. Y si lo hacemos, nos estamos esclavizando otra vez a algo que jamás podremos salir de ahí. Por eso es que el punto número 2 es: los hijos de la promesa son libres. Mientras que los hijos de la ley son esclavos, los hijos de la promesa son libres. Dice el versículo 26. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre. Ahí está canalizando a Sara, que era libre y que tuvo el hijo de la promesa, y que de esa promesa después vino Cristo, quien fue esa simiente con la cual iban a ser benditas todas las naciones, y traía esa promesa, y todo aquel que se refugia en Cristo es hecho hijo de Dios, por lo tanto hijo de la promesa, y ahora pertenecemos no a la Jerusalén de aquí, sino a la Jerusalén celestial, a la ciudad de Dios, por llamarle de una manera. Aquí Pablo, y me sorprendió esta parte, y hice un pequeño recuento de todas las veces que ha hablado acerca de ser hijos en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 7, Gálatas 3, 7. Dice así: por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. En toda esta carta, Pablo resalta ese énfasis de los hijos de la fe, de los hijos de Dios, de los que son adoptados, y aquí le está mencionando hijos de Abraham, considerando a Abraham el padre de la fe. Dice otra vez el texto: por tanto, sepan que los hijos de fe, estos son hijos de Abraham. Gálatas 3:26. Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Gálatas 4, 5 al 7. A fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Versículo 6. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a sus corazones, clamando: Abba, Padre. Versículo 7. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero, por medio de Dios. Ahora, dos pasajes de nuestro texto, el 28, 4:28 dice así: y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Y termina con esta frase similar a la que ya se mencionó: así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Ya se había dicho, no eres siervo, sino hijo. Ahora lo repite otra vez: no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Nuestro Señor Jesucristo también habló de este tema cuando tuvo una fuerte discusión con los judíos. Acompáñenme a Juan, capítulo 8. Juan 8, 23 y 24.
Dice así, Juan 8:23. Y Jesús les decía, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Y no es que viviera en condominio, ¿verdad? Ustedes son de la tierra, ustedes son mundanos. Yo soy del cielo. Lo repite en la frase de abajo, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Versículo 24. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Podríamos decir, el hombre natural, pues la tendencia natural de cualquier ser humano es que muera y que muera en sus pecados. ¿Por qué? Porque es del mundo, porque es terrenal, porque no ha tenido fe en Cristo. A menos de que el hombre tenga fe en Cristo, entonces, de no ser así, morirá en sus pecados. Y Jesús aquí no está dando una opción de salvación por obras. Solo dice, si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Versículos 34 y 36 también de Juan 8. Juan 8, 34 al 36. Jesús les respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Aquí tienen en la mente lo que era la vida de la sociedad, la vida de un patriarca que tenía una hacienda y que tenía esclavos. El esclavo no queda en la casa para siempre, porque el amo simplemente lo puede sacar de la casa o se acabó, no se casó, ya no tuvo hijos y bueno, se acabó la descendencia de ese esclavo, pero el hijo sí permanece para siempre. Al hijo no lo pueden correr de ahí porque es hijo de sangre. Una vez lo he preguntado, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer para dejar de ser hijo? ¿Qué puedes hacer para dejar de ser hijo? Absolutamente nada, ¿verdad? Ni aunque te saquen toda la sangre y te vuelvan a transfundir sangre de otra persona, pues ya no compartimos la misma sangre. Pero tienes la misma cara de tu papá o de tu mamá. Dicen, no puedes negar, ¿verdad? La cruz de tu parroquia, ¿no? Porque eres idéntico a tu papá, aunque digas que no, eres idéntico. Así que el hijo jamás dejará de ser hijo, pero el esclavo puede dejar de ser esclavo. Si ese esclavo se emancipa, esto es que obtiene su libertad, pues dice, adiós, ya no soy esclavo, ya me voy y hago mi propia familia, mi propia descendencia, mi propia hacienda. Así que el hijo tiene la confianza de que pase lo que pase, él se quedará en la casa y será heredero para siempre, no así el esclavo. El esclavo no puede tener esa confianza. Versículo 36. Así que si el hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Y aquí un pensamiento que podemos concluir de esto. Los pecadores somos esclavos del pecado, porque la ley nos condena y nos mantiene atados a dicha esclavitud sin ninguna opción para ser salvos, hasta que llegó la gracia de Dios y con ella nos concedió la fe para creer, y es allí donde fuimos hechos hijos. Y si somos hijos, entonces somos herederos. Ya no somos esclavos, ya no somos siervos, ahora somos hijos. Versículo 27. Porque escrito está, regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y esta es una profecía de ahí del profeta Isaías, sí, para decirle a su pueblo que no importa, que Dios iba a tomar ese remanente y a multiplicarlo otra vez. Y también viéndolo de esa manera, ¿verdad? ¿Cuántas veces los malvados se multiplican y tienen gran descendencia y los justos o los de la promesa, pues ahí van de a poquito? El caso de Sara, como se está viendo, el caso también de Rebeca, esposa de Isaac, que estuvo estéril por 20 años y después Dios le concedió que tuviera 2 hijos.
y después estos hijos se andaban matando el uno al otro, ¿verdad? Decimos, no puede ser. Y ya después Jacob, bueno, ya él sí se destapó, ¿verdad? Con 12 hijos, ¿no? Pero podemos ver que la promesa entonces de Dios es como Él quiso. Y esto también es para que analicemos que la promesa de Dios, aunque parece en nuestros propios ojos y en apariencia, parece algo débil o algo frágil. Oye, Señor, la promesa viene por un hijo de estos dos ancianos, Abraham y Sara. Bueno, van a tener, ¿y cuántos hijos van a tener? Uno. Y ese uno, pues ahora hasta que crezca. Y ya dijimos, ya creció, se casó y su esposa estéril. Bueno, ¿de qué se trata esto? De que confiemos en Dios. De que realmente la vida de estos hombres y sus descendientes estaba en manos de Dios. Si hubiera estado en manos de los hombres, pues algo hubieran tenido que hacer, como el caso de Abraham, pues tomo a la sierva, pues adopto varios hijos, o entonces tengo un montón de mujeres para ver si salen bastantes hijos. Se cree que la tercera parte de la población del mundo es descendiente de Genghis Khan, un conquistador mongol que extendió su imperio a lo largo de gran parte de Oriente, de China, y que llegó hasta Europa, básicamente. Y pues era conocido por tener grandes harems o grandes esposas y toda aquella mujer que le gustaba la tomaba y tenía hijos. Y entonces imagínense, 1 de cada 3 en este mundo viene de la descendencia de Genghis Khan. ¿Podrían haber aquí descendientes de Genghis Khan? Es probable en un grupo de ciertas personas, puede ser. Puede ser. Ahora, en el caso de Abraham, no podemos decir lo mismo. 1 de cada cuantos es hijo de Abraham. 1 de cada 0.000000, algo así, ¿no? Realmente no es tan grande la descendencia, pero es la promesa que Dios dejó. Aunque parecía frágil, aunque parece insignificante, y eso es lo que le causa conflicto a los judaizantes. ¿Cómo es que solo por medio de la fe voy a heredar la vida eterna? O sea, eso no me cabe en la mente. Algo tengo yo que hacer para ir al cielo. Y una vez un predicador hizo este ejemplo. Dice, si tú entrevistas a un musulmán y le preguntas, Señor, ¿usted va a ir al cielo? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque cumplo los mandamientos de la Torá, porque hago mi oración 5 veces al día, porque el día viernes lo santifico para Dios y porque hago todas las obras que Él me pide que haga. Así que voy al cielo. Bueno, pues tiene confianza, ¿no? A un judío, señor judío, ¿usted va a ir al cielo? Claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque respeto el día sábado, el día de reposo, soy circuncidado, porque hago las oraciones diarias, porque acudo a la sinagoga y porque hago todas las obras que están marcadas en la ley. No, pues felicidades, ¿verdad? Que le vaya bien. Y cuando entrevistas a un cristiano, Señor, ¿usted va a ir al cielo? A ver, ¿hay cristianos aquí? Disculpen, ¿sí? Cristianos, ¿ustedes van a ir al cielo? No los vi muy convencidos a conforme a los otros dos, ¿eh? Pero bueno, ¿sí van a ir al cielo? ¿Por qué? ¿Nada más? No hay otra cosa que decir. Por fe, por la obra de Cristo, por gracia, por fe. No es difícil, hermana. La fe no es difícil. Es imposible. Imposible. Lo que se responde en esta historia, podríamos decir, es que se le pregunta al cristiano, ¿usted verá al cielo? Sí. ¿Por qué? Bueno, yo soy un pecador, nací en pecado fui concebido, he pecado toda mi vida, tengo una mente reprobada, un corazón podrido y engañoso, y lo único que he hecho es pecar.
pero Cristo murió por mí. Esa es la razón. Cristo murió por mí y yo he puesto mi confianza en Él. ¿Saben quién va a ser salvo de estos tres? Según la Biblia, el creyente. Porque los otros confían en lo que ellos hacen, confían en su carne, confían en sus obras, en lo que para ellos es justo. Y además, si los analizamos, saldrían reprobados. Estoy totalmente seguro, total y absolutamente seguro de que salen reprobados. Así que ellos han puesto su confianza en las obras de una ley a la cual ni siquiera cumplen a cabalidad. Pablo entonces está hablando del regalo bienaventurado, que es recibir la promesa de Dios por medio de su gracia, que lo vimos el viernes, ¿verdad? Si gustan, pueden ver o escuchar la clase que dimos el viernes acerca del atributo de Dios, de su gracia. El regalo precioso y bienaventurado que Dios nos da sin merecimiento alguno, sin merecerlo, sin solicitarlo, sin pedirlo, sin buscarlo. Dios nos ha concedido su gracia. Versículo 28. Y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Aquí es donde está diciendo que no somos hijos por medio de la ley, porque ahí seríamos esclavos. Somos hijos como Isaac por medio de esa promesa. ¿Qué tuviste que hacer tú para ser salvo? Ya lo hemos dicho antes, ¿verdad? ¿Cuál fue todo tu caminar para encontrar la salvación después de años y años de búsqueda? Pues ni la buscabas, ni la buscabas. Estabas tan perdido y tan condenado, tan ajeno a Dios, que andabas por ahí, como se ha leído también en Romanos 10 y 11, aquellos que no la buscaron, Dios se las dio para que la encontraran. Y aquellos judíos que la estaban buscando, Dios les cerró la puerta y fueron endurecidos. Termina Pablo explicando cómo fue la vida de estos dos niños, que también quizá puede parecer algo pasar desapercibido a nuestra visión, pero Pablo está dándole esa interpretación espiritual a la vida de estos dos niños, porque sí es un pasaje que se vio en el Génesis, se menciona eso, que el hijo mayor, Ismael, se burlaba del hijo menor. ¿Cuál era su argumento o por qué se burlaba? Podríamos decir, bueno, los niños más grandes y los que tengan hijos, siempre los hermanitos mayores van a molestar a los más chiquitos. Siempre, y creo que es una especie de un placer ver cómo el hijo chiquito hace berrinche, cómo llora, cómo lo pellizcas y mamá, me pellizco. No, yo estoy acá, ¿eh? Y al rato otra vez, me volví a pellizcar. ¿A qué hora? Pero ¿cómo? ¿No? Y hasta lo haces a propósito, está uno ahí duro y dale, ¿no? Yo creo que así era más o menos la vida. Y además, Ismael, quizá diciendo o pensando, yo pues voy a ser el heredero. Y llegó tarde, yo llegué primero. Así que, como yo llegué primero, estoy formado en la fila primero, pues me va a tocar la herencia y la bendición, pero no contaba con la astucia, ¿verdad? Como dice la frase. No contaba con la promesa de Dios. Dice aquí nuestro texto, versículos 29 y 30. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió, aunque en la versión de Génesis 21:9 dice se burlaba, al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Y siempre que leemos este pasaje, creo que sí hay cierto pesar en nosotros. ¿Cómo vas a echar fuera a esta esclava que pues incluso te dio un hijo? ¿Cómo la vas a correr simplemente así de buenas a primeras? ¿Sabes qué? Pues ya vete y llévate también a su hijo. Esto le debió doler a Abraham, porque era su hijo. Pero pues ahí vemos entonces las consecuencias, ¿verdad?, de nuestros pecados que causan dolor. El hecho de no esperar a que Dios haga su obra en nosotros y nosotros adelantarnos y hacerla a nuestra manera,
siempre va a producir dolor. Y tenemos que despojarnos de todo eso para que Dios cumpla su promesa. Los judíos de la época del Pablo se burlaban quizá de los cristianos, pero además los perseguían, y para muestra tenemos al mismo Pablo. Pablo, haciendo estragos en la iglesia, respiraba amenazas de muerte, iba y encarcelaba a todos los que eran de esta nueva secta, que así le llamaban, del camino o de los cristianos. Los hijos de la esclavitud persiguiendo a los hijos de la promesa. Ahí toma forma, ¿verdad? Oye, Pablo, si es cierto, no lo habíamos visto de esa manera. Ahora, no con esto estoy animando a que hagamos ya un ejercicio de alegorizar la Biblia, ¿eh? Mucho cuidado, mucho cuidado. Habrá maneras o habrá veces en donde sí, pero tengamos confianza porque también tenemos toda la escritura. Cuando tienes tú las referencias hasta abajo de tu Biblia, las referencias cruzadas, o vas a una concordancia, empiezas a ver que este pasaje se relaciona con este y con este y con este y con este, dices, ah, bueno, entonces no estoy tan loco. Sí tiene que ver algo este pasaje y algo más nos quiere decir, pero no te estoy animando a que saques tú por tu cuenta alegorías y cosas muy espirituales, ¿verdad? Pero Pablo sí lo está haciendo y confiamos en cómo lo está haciendo Pablo, porque además está en el contexto, no se sale jamás del contexto y está utilizando estos ejemplos de la vida y la historia del pueblo judío para hacerles ver, mira, esa esclava, pues el proyecto de Abraham y Sara con la esclava estaba destinado al fracaso. Eso no iba a resultar bien y tarde que temprano Dios les dijo, sácalos. Él no va a heredar con mi hijo. Y si Abraham hubiera tenido esa debilidad de, no, pero es que es mi hijo, bueno, que se quede, pero él va a entender que no va a heredar, sino va a ser él. Lo hemos visto en la historia de los reyes, ¿verdad? Cuando había la lucha o el conflicto de, pues yo soy el mayor, pero este otro también quiere ser rey y dice que él es más capaz que yo. Y hay conspiraciones y se mataban. Se mataban entre ellos. Si ustedes no lo saben, eso sucede hoy en día con los leones. El león macho forma su propia manada. Y cuando tiene hijos y empiezan a crecer, el mismo padre los corre. ¿Te vas o te van a tocar unas buenas mordidas? Y entonces se van. ¿Y qué tienen que hacer esos cachorros? Bueno, ya son jóvenes. Buscar su propia manada. Y lo que muchas veces sucede es que van e invaden a una manada ya establecida y retan a duelo al león dominante y le dicen, pues necesito una manada y tú tienes una. Y el otro dice, pues no te atrevas, ¿verdad? Y pues saca su guante y le da una bofetada y dice, te reto a duelo. Y se arman unas peleas que son a muerte. A muerte. Y a veces el león, el que está en su manada, tiene un montón de cicatrices por aquí y por allá porque ha defendido su manada en una y en otra ocasión, pero llegará un día en donde ya no la pueda defender y termine muerto. Y a los cachorritos que están ahí, el mismo león que llega los mata. ¿Por qué? Porque quiere una camada de sus propios hijos. ¿Se dan cuenta? Esto pasa con los reinos y este heredero era solo uno. Tampoco estamos diciendo, pues ve y mata a Ismael, no. Pero ahora vemos todos los conflictos que hay a partir de esa desobediencia. Este hijo de la esclavitud no iba a permanecer, estaba rezagado de la promesa, no iba a recibir la promesa. Y el hijo de la promesa, sí, él se pudo quedar en su casa para siempre. No regresó después Ismael a reclamar su trono, ¿verdad? Bueno, muchos años después sí. Ahora, hermanos, Dios nos ha hecho sus hijos por medio de la gracia, por medio de la fe. Pablo, siendo un judío, siendo hijo de la ley, como ya lo mencionamos, con su bar mitzvah, siendo
perseguidor de la iglesia y un hombre comprometido a guardar la ley, es ahora el que enseña eso. Porque él podría decir, yo soy hijo de la esclavitud, pero ya no. Ya no, porque Cristo me encontró en el camino a Damasco y me liberó de esa esclavitud y ahora me hizo su hijo. Por medio de la promesa, sin obras, sino por medio de la fe. Último versículo, el 31. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Y es lo que Pablo les quiere enseñar tanto a judíos como gentiles. No se vuelvan a la esclavitud de la ley. Dios ya nos liberó. Solamente por la obra de Cristo y por la fe en Él podemos ser salvos. Así que no busquen otra manera. No quieran tener esa confianza en lo que han hecho ustedes. Despójense de esa confianza. El viernes citamos una frase, que la voy a repetir aquí, acerca de cómo solamente por medio de la fe es que podemos recibir la gracia. Y no debemos ver a la fe como una virtud de nosotros, ni como una obra. Porque precisamente por eso es fe. Dice así, y lo dice el hermano Wayne Grudem. Dice, la fe es la única actitud humana que es opuesta a depender de uno mismo. Repito, la fe es la única actitud humana que es opuesta a depender de uno mismo, porque incluye la confianza y la dependencia en otro. Por tanto, si el favor de Dios va a venirnos sin nuestro propio mérito, debe venir cuando dependemos no de nuestro propio mérito, sino de los méritos de otro. Y allí es precisamente cuando tenemos fe. Como cristianos, tenemos la tendencia a querer hacernos hijos de la ley, pero lo único que logramos es mayor maldición, condenación por todos lados. Pero Cristo ha logrado esa salvación por nosotros y lo único que debemos hacer es poner nuestra confianza solamente en Cristo. ¿Se dan cuenta entonces del asombro y las dudas que tenía Pablo con respecto a estos hermanos en las iglesias de Galacia? Estaban siendo atacados por esta doctrina judaizante y muchos de ellos habían caído en el engaño y ya estaban haciendo las obras que ellos consideraban necesarias para la salvación. Y qué frustrante debió haber sido para Pablo decirles, no, no es por ahí, es por la fe. ¿Solamente por la fe? Solamente por la fe. Pero entonces así cualquiera, no te equivoques, no te equivoques. La fe no es simplemente sí, yo creo. Es poner tu vida en manos de otra persona. ¿Quién hace eso? Ya lo decía nuestra hermana, eso es muy difícil, por supuesto. Por supuesto que es muy difícil, es imposible. Es que es imposible, hermana, esta es una obra de Dios. Dios nos da la fe para creer. Cuando perdemos la esperanza en todo lo demás y cuando nos aferramos solamente a lo que Cristo hace, es entonces que Él nos concede la salvación, la vida eterna, por su gracia, por medio de la fe. ¿Vas a creer esto, hermano? Que no eres hijo de la esclavitud y ya deja de atormentarte, deja de esclavizarte a la ley, pues jamás vas a ser salvo por tus propios méritos. Y eso no quiere decir que sigas pecando y dándole gusto a tu carne. Eso quiere decir que ahora, siendo hijo de Dios, te vas a comportar a la altura de lo que eres. Eres hijo. Eres heredero de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, cuán admirable es tu gracia. Cuán bello es ese coro que dice sublime gracia. Porque esa gracia solo pudo venir de ti. Ningún mérito tenemos para ser salvos.
No hemos hecho absolutamente nada para merecerlo, ni la podríamos ganar con nada de lo que hagamos. Absolutamente no debe haber ninguna confianza en nosotros mismos. Ni siquiera hoy, cuando ya tenemos este regalo de vida eterna, no debe haber esa confianza en si nos mantenemos guardando tus mandamientos o no, sino que debe haber esa humildad, ese continuo arrepentimiento, ese continuo dolor en nuestro corazón de que nosotros solamente pecamos contra Dios y que si no es por su regalo inmerecido, lo que sí tenemos bien merecido es la condenación. Pero tampoco haremos nulo el sacrificio de Cristo al no recibirlo. Lo recibimos, Padre. Y entiendo que en esta epístola a los Gálatas se repite una y otra vez acerca de esta oposición de ideas, de cumplir la ley o creer solamente en Cristo, porque aún en tu pueblo el día de hoy, en las iglesias, hay tremendas dudas en cuanto a la salvación. Algunos creen que han perdido la salvación. Algunos creen que tienen la salvación cuando ni siquiera han creído. Y algunos confían en sus buenas obras, aunque sean poquitas, confían en ellas para salvación y cuando no las tienen, entonces se sienten perdidos y miserables, creyendo que no tienen salvación. Solo tú, Padre, y solo tu palabra, y solo el Espíritu Santo puede quitar de nosotros estas falsas ideas, estas falsas enseñanzas que hemos recibido o que hemos aprendido por nosotros mismos y que queremos que acaben. Queremos que ya no se sigan extendiendo estas falsas ideas porque Satanás se deleita en tenernos cautivos con esas falsas ideas, pretendiendo que te somos más agradables cuando no pecamos, cuando, Padre, en ningún momento te somos agradables con nuestra vida al natural. Y si te somos agradables es por Cristo, porque Cristo nos ha hecho vestir sus ropas y ser hijos tuyos. Eso es lo que nos hace agradables delante de ti. Que nunca lo olvidemos, Señor. Que nunca lo olvidemos porque tarde que temprano esas ideas van a minar tanto en nuestro corazón que terminemos apartándonos de ti o viviendo vidas pues sin fruto delante de ti. Y el único que produce el fruto eres tú, Señor. Ya lo veremos con el fruto del Espíritu Santo. Pero eres tú nada más viviendo en nosotros. De nosotros no puede salir absolutamente nada bueno, nada agradable. Y eso es lo que hace resaltar aún más tu gracia, ese bendito regalo que nos has dado. Porque te plació, porque lo quisiste, porque lo planeaste desde la eternidad y nos lo has dado. Cuán grande eres tú, Señor, cuán digno de adoración eres tú, porque solamente tú nos has hecho tus hijos. Y hoy en día podemos disfrutar de esa relación de hijos. Y que el enemigo también se deleitará en interrumpirla y en engañarnos para que no disfrutemos de esa relación como hijos, en donde te podemos llamar Padre. Aunque hayamos pecado, te podemos llamar Padre y te podemos rogar y suplicar que nos perdones. Y tú lo haces. Y el enemigo nos quiere hacer creer que eso no es posible, que tú ya no nos perdonarás o que nos desecharás. Pero eso jamás va a pasar. Gracias, Cristo, por tu obra en la cruz. Gracias por tanta misericordia, tanta bondad, tanto amor derramado hacia nosotros, que no lo merecemos, pero que lo recibimos con tanto agrado. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.